Muy bien, hemos llegado ya a nuestra segunda unidad. Esta segunda unidad es muy buena porque se llama ¿cuál juguete elegir? ¿Y cuál juguete elegir? Pues a todos nos gusta elegir juguetes. Si tú no tienes tu caladora, pues esta unidad te va a servir mucho. Si la tienes, igual mira la unidad, mira todas estas lecciones, porque te va a servir si algún día quieres cambiar tu caladora. Si la mencionamos aquí, es bueno que lo veas bien. ¿Y qué vas a descubrir? Vas a descubrir cómo comenzó todo, la evolución de la caladora en nuestros días y medidas a tener en cuenta. Bueno, en cómo comenzó todo, quiero mostrarte estas diapositivas que son unas imágenes de las primeras caladoras que hubieron que funcionaban con pedal. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba pequeño, o sea, habían unas máquinas de coser que funcionaban con pedal. La persona le hacía pedal con los, pues bueno, obviamente pedal con los pies e iba cosiendo. Así funcionaba también la caladora, como puedes ver en estas imágenes de las primeras caladoras que hubieron durante la revolución industrial. Pues crearon muchos sistemas para que la gente las pudiera usar. Tú sabes que en esa época pues no había facilidad para la electricidad, como hoy en día que la electricidad pues nos mueve todos los motores. En esa época tocaba pues ser más recursivos, entonces inventaron estos modelos, los cuales, como te digo, funcionaban con pedal y ayudaban pues a sacar trabajos e igual daban muy buenos resultados, pero imagínate el trabajo que costaba, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos pues la electricidad y podemos usarlo muy fácilmente. Bueno, aquí te sigo mostrando. Estas son algunas piezas ya de museo para que te hagas una mejor idea de cómo funcionaban. Como pues en la práctica era básicamente lo mismo, la cuchilla que subía y bajaba, pero accionada por un pedal, por la fuerza que le daba la misma persona. Ya después fueron evolucionando, ya se les fue incorporando los motores. Esta ya se parece a la de nuestros días. Ya hicieron unas más grandes. Esta parece a una sin fin, pero es básicamente lo que hace es subir y bajar. Voy a explicarte en otra lección qué es una sin fin para que lo tengas en cuenta, que es una sierra sin fin. Pero esta es una caladora también. Ya la caladora evolucionó y llegó hasta la que conocemos hoy en nuestros días. Son estos tipos de caladoras. Esta en particular es una caladora industrial. Si tú puedes ver, funciona con un motor más grande. Es algo más fuerte para trabajos más duros. Funciona muy bien. Estas también ya son unas caladoras más grandes para trabajos mucho más grandes y funcionan pues con el mismo principio de la caladora, que es subir y bajar una cuchilla a gran velocidad. Una sequeta. En nuestros días encontramos entonces varias caladoras que van de varias gamas, ¿no? Hay caladoras muy baratas que tú consigues desde 50, $70, que no son malas, pero pues tampoco son de la mejor calidad, aunque para comenzar podrían estar bien. Ahí vamos a clasificar varias, te voy a mostrar algunos precios. Después sigue ya una gama media, que es como la que yo tengo, que es la que yo uso en los videos, que es marca Makita. Tengo una que sigue un poquito más, pero no la uso en mis videos ni la vamos a usar en este curso, porque yo quiero que este curso lo hagamos con una caladora normal para que tú veas que todos los trabajos se pueden hacer con cualquier tipo de caladora. La verdad es que uno ya después va evolucionando por comodidad, va adquiriendo otras caladoras como por trabajar mejor y por probar mejores marcas, pero todas funcionan muy bien. La verdad que la Makita y la anterior que te mostré, que son de varias marcas, funcionan bien, no tienen ningún inconveniente, te pueden servir. La siguiente ya es una gama alta, que vienen siendo las Dewalt, que ya que nos permiten hacer otras funciones que ya te voy a explicar paso a paso. Y por último están las gamas altas, que son las Excalibur o Pegas, que son varias marcas. Esta Excalibur, como te dije, otra que se llama Pegas, y hay otra marca que ya vamos a ver más adelante, que son como las gama alta de las caladoras de banco. Cualquiera que tú tengas te va a servir bien. No te preocupes si tienes una gama baja, igual puedes ir cambiando también con el tiempo. Lo importante de esta unidad
es conocerlas. Y si vas a tomar la decisión de comprarlas, pues que sepas qué vas a comprar y que tener en cuenta que llegues al sitio donde la vas a comprar, si vas a ir físicamente o por internet, como lo vayas a hacer, que sepas qué estás comprando y qué te conviene más. Bien, medidas a tener en cuenta. Las caladoras tienen unas medidas siempre. Las caladoras, o por lo regular, ¿no? Pueden haber excepciones, pero todas usan las cuchillas de una medida, pero lo que tenemos en cuenta en las caladoras es la distancia que hay de la cuchilla al brazo, que es como el tope, porque eso te va a permitir entrar una pieza de diferente tamaño. Es decir, esta medida que aparece aquí, la que te puse ahí de flecha azul, esta medida es la que hay que tener en cuenta porque es la que nos va a permitir ponerle a la caladora unas piezas más grandes de trabajo para que nos deje girar hacia el fondo. Esta marca, como puedes ver, viene de 16, X16, quiere decir que mide 16 pulgadas de la cuchilla a la parte de atrás. Y la E21, que es la que tenemos ahí, que tiene la flecha, ella mide 21 pulgadas de la cuchilla a la parte de atrás. Y la E30, la más grande, mide 30 pulgadas. Entonces esas 30 pulgadas nos va a permitir hacer unas piezas más grandes. E igual, desde una de 16 pulgadas, si tú tienes, no sé, una pieza que mida 40 pulgadas, puedes moverla, pero a la hora de girar te va a dificultar. Tocaría con una cuchilla tornado, que también lo vamos a ver más adelante de qué se trata. Y bien, esta es la introducción, la unidad de introducción para ver qué juguete vas a comprar. Espero que te haya quedado claro. Y que sigue, fijar el aprendizaje. Entonces en un minuto me vas a escribir qué has descubierto con este video y qué aprendizaje útil has adquirido. Recuerda, solo un minuto. Recuerda que los aprendizajes se pierden si no se fijan. Así que manos a la obra. Muy bien, ya fijaste tu aprendizaje. Eso está muy bien, de verdad que lo hayas fijado. Ya le puedes poner unidad 2, tus aprendizajes que te va llevando, y en tu blog de notas los vas acomodando por unidades, que es muy bueno. ¿Qué nos toca? Luz, cámara, acción. Vamos a aplicar lo aprendido. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a investigar algo de historia de la caladora, busca en Wikipedia. Tú sabes que a mí me gusta ser muy práctico y podría meter, como dicen a veces, relleno en el curso y meterte mucha información y contarte toda la historia de la caladora desde los comienzos y mucha carreta, pero no quiero eso. Quiero es que vayamos al grano y hagamos este curso que debe ser o es 100% práctico. Entonces yo quiero es que tú aprendas rápido. Entonces hazlo por tu modo, como por tenerlo de cultura general. Averigua un poco de la historia de la caladora de banco, investiga su desarrollo, cómo fue. También averigua en tu país más o menos en qué época llegó, cómo llegó, quiénes la trajeron, quiénes fueron los que empezaron con esto de la caladora en tu país. Es bueno tenerlo en cuenta. Y bien, ya hemos entonces terminado nuestra primera lección. Vamos a seguir con la segunda lección, que es la caladora de banco. Te va a gustar un regalo que te voy a hacer, yo sé que sí. Así que, ¿qué tienes que hacer para ver la siguiente unidad? Darle play al siguiente vídeo. Así que, manos a la obra.